Les cuento que vamos a trabajar con el problema número 9 y el 14 del práctico 2. Así que, bueno, ya saben cómo son las clases, de que espero de la participación de ustedes para ir resolviendo juntos los problemas. Cualquier cosa me dicen, si alguien escribe por chat, alguien que lo pueda leer para no salir de que estoy compartiendo pantalla. Y vamos resolviendo entre todos. Les voy a compartir pantalla. Bien, y nos vamos a ir al práctico. Acá está. Problema 9 y el 14. Epa, acá. Bueno, ¿lo estuvieron viendo el problema 9? ¿Lo estuvieron resolviendo o es la primera vez que lo leen? ¿Alguien puede contar de qué se trata este problema? ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Mientras yo voy acomodando acá la pantalla. ¿Qué pide el problema? ¿De qué habla? ¿Qué nos está pidiendo? Nos está dando la función de ingreso marginal Bien, y de un tenemos que determinado encontrar, producto. sí, siga. ¿Y qué tenemos que encontrar? La ecuación de demanda, demanda marginal y el precio y los ingresos Bien. totales. Bien, la ecuación de demanda, la demanda marginal, el precio, que sería lo mismo que la o que la ecuación de demanda, pero no marginal, y los ingresos totales. Bien, ¿cómo voy a buscar todo eso? Partiendo de la función de ingresos marginales tenemos. Lo voy a graficar así mientras vamos evaluando en GeoGebra, qué es lo que pasa con la gráfica, qué podemos interpretar de los valores, porque también nos pide que en todas las funciones reemplacemos qué pasa con las 100 toneladas. O sea, deberíamos evaluar este 100 en cada una de las funciones. Vamos a empezar con la primera, de ingreso marginal. Tenemos logaritmo de Q más 1 dividido Q más 1. Perdón, no es Q, sino que tengo que usar Va con X. X. Sí. Tenemos esta función. Bien, en donde, ¿cómo ubicaríamos las variables? ¿Cuál se encontraría sobre el eje X? Esperen que acá es X más 1, lo vamos a poner entre paréntesis, así lo toma en el denominador, ahí está. Ahora sí, porque fíjense que tenía el más 1 de este lado, estaba dividiendo la función por X y después le sumaba 1. Que sería, y no estaba bien, es así, X más 1. Bien, tenemos esta función. ¿Qué variable tendríamos sobre el eje X? Es decir, la variable independiente. Las cantidades. Las cantidades, ¿bien? Acá tendríamos las cantidades y en la variable dependiente, Es el ingreso marginal. el ingreso marginal, en este caso. Bien, ¿qué información nos da el ingreso marginal? Por ejemplo, si nosotros queremos evaluar un punto. Eh, igual nos pide que evaluemos, dice, encuentra la ecuación de demanda marginal y el precio de ingresos totales por una producción de 100 toneladas. O sea que el 100 lo tenemos que evaluar directamente en las otras ecuaciones, de demanda marginal, precio e ingresos totales. Entonces vamos a partir de esta función, ¿cuáles otras podemos obtener? ¿Por cuál podríamos empezar de acá? La de ingreso De las que total tenemos que calcular. integrándola. La de ingresos totales, exacto. Integrando la función, ¿bien? Voy a integrar la función, voy al cálculo simbólico. Y vamos a calcular entonces la integral de la función. Vamos a ver si lo toma así, f de x, y si no la escribimos. Sí, ahí lo toma.
Bien, nos queda 1/2 por el logaritmo de x más 1 al cuadrado más c1. Ahora, tendríamos que analizar cuál sería esa constante c que se le agrega. Si lo quisiera resolver de forma algebraica, ¿qué método podría utilizar acá? Sustitución. Por sustitución, ¿bien? Por sustitución. Y si no, ya lo tenemos resuelto de esta forma, porque en este problema lo que nos interesa es la interpretación de cada uno de los valores, ¿bien? Así que vamos a revisar eso. ¿Cuál sería acá la constante? ¿Qué datos tengo del problema para poder encontrar cuál es esa constante? Creo que en este caso sería 0, ¿Por qué 0? porque para 0 ventas el ingreso es 0. Exacto. Si reemplazamos, en este caso la X, pero acá la Q, si lo escribimos con Q, nos quedaría la variable independiente, las cantidades por 0, para 0 cantidades del producto, los ingresos van a ser 0, ¿bien? Entonces obtendríamos, acá estaríamos calculando por 0 y obtendríamos que la constante va a ser igual a 0. Bien, la vamos a escribir acá, en medio. Si nos queda sin la constante esa. 1/2 por el logaritmo de x más 1 y todo eso al cuadrado. Por las dudas vamos a poner un paréntesis acá. Ahí está. Bien, nos quedó esta función roja. ¿Qué puedo? Ahora sí tengo que evaluar las 100 toneladas y qué puedo interpretar de esta función. Vamos a checar acá. De la primitiva. De la de esta, la de ingresos, la que encontramos recién. Que es creciente. Bien, que es creciente porque solamente vamos a considerar de la parte positiva, bien, no vamos a considerar esta parte negativa, entonces desde el 0 vemos que es creciente. Bueno, ¿y qué pasa si reemplazamos por las 100 toneladas? Bien, sería G de 100. Obtenemos este valor. ¿A qué corresponde este valor? 10.65. O sea que si nos vamos acá al 100, vamos a achicar un poco acá la gráfica, a usar otra escala. Estamos viendo para 100. Bien, para las 100 toneladas, veo que los ingresos van a ser de 10,65, pero si lo quiero interpretar, ¿qué sería? Estamos hablando de las toneladas y los ingresos, ¿en qué línea se encuentran? En miles de dólares, quiere decir. Si yo... En miles de dólares. Entonces, ¿cuánto sería? En vez de, como dice 10.65, serían 10.000. Exacto, 10.650, o podríamos ver bien acá el redondeo, con más cifras decimales, bien, nos sigue quedando 10,65. Bueno, entonces 10.650 son los ingresos para 100 toneladas, lo vimos con esta función, que lo obtuvimos integrando la función de ingresos marginal que teníamos. Ahora, ¿con cuál podemos seguir? La de demanda. La ecuación de demanda. ¿Cómo puedo calcular la ecuación de demanda? ¿A qué es igual la ecuación de demanda y cómo la puedo calcular a partir de los datos que tengo? Al ingreso dividido las cantidades. Bien, la ecuación de demanda es igual a los ingresos dividido las cantidades. Entonces, la ecuación que teníamos de ingresos, que sería la G de X, la vamos a dividir por X. Serían las cantidades. Bien,
tenemos esta función. Bueno, ¿qué pasa si reemplazo acá en la ecuación de demanda? Es la función h, sería h de 100. ¿Qué significaría ese valor? ¿Cómo lo puedo interpretar? Vamos a ver acá, vamos a acomodar la gráfica. Así vemos mejor la función. Porque tenemos valores más chiquititos. Vamos a Ese traer sería para el abajo. precio cuando se vendan Sí, 100 toneladas. exacto. ¿Cuál va a ser el precio? A ver, tenemos el precio para 100 toneladas. ¿Y cuál sería el precio? Porque acá tenemos 0.106, pero ¿cómo lo interpreto para el precio? Estábamos hablando en dólares y ¿cuánto sería? $106. Bien, Multiplica por 1000. 106 dólares. Exacto. 106 dólares sería entonces el precio para una cantidad demandada de cada producto, digamos, para una cantidad demandada de 100 toneladas. Bien, ¿qué más nos pide? La demanda marginal. ¿Cómo puedo obtener la demanda marginal? Derivando la demanda. Bien, en este caso lo pueden analizar después en la del integral, si ustedes hacen el procedimiento algebraico para ver, utilizando por sustitución, cómo lo reemplazan, cualquier cosa, si tienen alguna duda, no sé si ya lo intentaron, lo vemos, y si no, después en la clase siguiente me consultan. En este caso también, cuando estoy dividiendo por X, puedo repartir acá la X para uno de los numeradores, porque es una multiplicación, no es necesario que sean para los dos. Puedo acomodar ahí un poco la expresión. Y ahora para derivar tendría que hacer H'. Bien, y nos quedamos instalando un poco las otras funciones, así podemos ver. La que está en color anaranjado es la H'. Bien. Le haría más suma acá, no sé si se ve, si llegan a ver ustedes que está por debajo acá, que es negativa, a partir un poquito antes del 5, del 4. ¿Bien? Pero lo dejo hacia la escala porque estábamos viendo para 100 toneladas qué pasaba. ¿Qué pasa para las 100 toneladas? O sea, si yo reemplazo en esta ecuación, que tenemos como la derivada, si reemplazo al 100, ¿cómo obtendríamos esta era la función que teníamos? ¿Cómo obtendríamos la derivada? ¿Qué tendría que calcular acá? ¿La derivada de qué? Del precio. Sí, pero para La saber qué mínima. regla utilizar para derivar. ¿Cómo? Derivado de una Ah, división. algebraicamente De una es, división. Exacto. claro, De una división. Voy a considerar esta primera función y la de abajo, recuerden la regla, que la derivo la primera, la multiplico por la segunda, menos la primera como estaba, por la derivada de la segunda, sobre la segunda ecuación al cuadrado, la segunda función al cuadrado. Bien, nos quedaría entonces esta ecuación. ¿Qué pasa si interpretamos para un valor de 100? H', evaluamos en 100 toneladas. ¿Qué obtendría ahí? Menos 0,001. indica la disminución del precio del producto en un margen de cierta cantidad. O sea, serían las 101 cantidad, en las 101 toneladas, el precio disminuiría en $10, por lo que dice ahí. Exacto. Bien. En 101 toneladas o en un margen de las 100 toneladas, aumentar una unidad, lo que me disminuye en el precio es esta cantidad, ¿bien? Menos 0,001. Tendremos entonces la tasa. ¿A qué corresponde si yo lo quiero decir en dólares a esta cantidad? Porque estábamos hablando miles de dólares por tonelada, nos decía. Entonces serían miles de dólares. ¿Cuál sería la tasa? Serían $10. $1.
Un O dólar. 1. Claro, Acá sería tengo un dólar. 0,01, un dólar. Claro, disminuiría en $1. Bien, porque tengo dos ceros. Bien. Ujú. Bien. ¿Hay alguna duda con respecto al problema? Lo hice un poco más rápido, no nos detuvimos tanto en los procedimientos algebraicos, pero como les digo, si tienen alguna duda, si quieren que revisemos alguno, lo vemos, porque veo que les están saliendo los problemas, que los resuelven. No sé si tienen todos los problemas del práctico, pero veo que los van llevando con facilidad, por lo menos los que están acá participando en la clase, veo que los están pudiendo resolver. ¿Cómo van con el práctico? ¿Ya lo terminaron o ya resolvieron bastante? ¿Fueron eligiendo? Cuéntenme. Yo hice creo que la mayoría ya. Me deben faltar muy pocos. Hoy hice el Sí, a mí último, también. Bien, Yo también tengo pero la mayoría hecha. bien. más que nada los de Sí, sí, aplicado. sí. Creo que los que son así más matemáticos, esos hice algunos, no tengo todos hechos todavía. Bien. Es que lo importante en esos matemáticos es entender la técnica, ¿bien? Entender, hacer algunos de sustitución y bueno, si ya entendí cómo es la integral, cómo tengo que integrar por sustitución, listo, lo dejo. Los que hice, no es necesario que hagan un montón para aprendérselo, sino de que si ya entendieron la técnica y se dan cuenta cuándo tienen que aplicarla a la sustitución, ya está. Y lo mismo para después integrar por partes, integración por partes. Entonces, si ya entendieron cómo es cada una de las técnicas, son técnicas que es cuestión de aplicarla, tengo que saber aplicarla y cuándo aplicarla. Y aparte de que tienen la opción de poder corregirlo con el software, o sea, poder verificar que esté bien lo que van haciendo. Ya están un poco más cancheros con eso, a lo mejor de ir verificando, los noto mucho más seguro cuando van hablando y dando las interpretaciones incluso. Así que bueno, enfóquense en las argumentaciones, en el parcial, en las argumentaciones, porque en esto hay mucho para argumentar, porque yo puedo decir cuál es la interpretación de, por ejemplo, estos puntos que estamos buscando, cuál es la interpretación económica, poder argumentar desde lo matemático. Bien, recuerden las argumentaciones, por un lado económicas y por el otro lado matemáticas, en donde puedo mostrar qué propiedades se están aplicando. Bueno, si no hay dudas de este problema, pasamos al otro. ¿Hay alguna duda? No, profe, todo bien. Bueno, pasamos entonces al problema 14, que este me lo habían pedido ustedes, ¿puede ser? Sí. Nos vamos a ir al Word. Bien. Bueno, ¿lo pudieron resolver? ¿Tuvieron alguna dificultad antes que empecemos? Y de todas formas vamos a ir viendo paso por paso en este, que también se vuelve un poquito largo y tiene muchos apartados, pero vamos a ir viendo paso por paso acá. ¿Lo pudieron resolver? Cuéntenme si alguno lo hizo o si lo leyeron e intentaron algo. A lo mejor no llegaron a la solución, pero intentarlo, hacerlo. Yo lo intenté y no, o sea, no sé si llegué bien. Bueno, vamos viendo cómo lo hacemos ahora. ¿Alguien más? Yo también lo intenté, pero me confunde en qué significa DS. Creo que es la derivada del ingreso que está en el denominador y la derivada del ahorro. Bien, fijémonos que es acá, analicemos, nos habla de la propensión marginal al ahorro en cierto país. ¿Bien? Si analizamos, nos dice que S e I representan el ahorro e ingresos totales nacionales, respectivamente. O sea, de que S representa al ahorro e I los ingresos totales. ¿Y qué pasa cuando aparece la D adelante de ahí de esa letra mayúscula? ¿Qué estaría Sería diciendo? variación mínima al límite casi cero. Es el Claro, en realidad es la derivada. Sería la derivada de S con respecto a la derivada de los ingresos. Bien, diferencial, lo llamamos, diferencial de S
con respecto al diferencial de I. Fíjense que me está hablando de la propensión marginal al ahorro, ¿bien? Claro, Entonces, cuando por hablamos eso de la derivada. marginal, estamos hablando de una derivada. Bien. Entonces, esto sería la derivada de S con respecto a la derivada de I. O sea, voy a derivar con respecto a I, a S, a la función S. Bueno, ¿se entiende entonces la fórmula? Es a lo mejor un poco extraña de ver porque tiene como algunas cosas raras, la notación, por ahí que no estábamos acostumbrados, que usábamos ingresos marginales cuando estaba derivando, costos marginales, utilidades marginales. Acá nos está hablando de la propensión marginal al ahorro, ¿bien? O sea, de qué es la derivada de qué función. Del ahorro. Del ahorro con respecto a los ingresos totales. Bueno, entonces en el apartado A, ¿qué nos pide? Nos pide determinar la propensión marginal al consumo cuando el ingreso total nacional es de 81.000 millones de dólares. ¿Bien? Los ingresos están en miles de millones de dólares, para que nos acordemos de eso. Entonces nos dice la propensión marginal al consumo cuando el ingreso total nacional es de 81.000 millones. ¿Qué tendría que calcular ahí? La propensión marginal al consumo. La ¿Qué propensión sería? marginal. Digamos, lo que pasa es que la parte que vos no consumís es la parte que ahorrás. Entonces, Claro, cada y uno esta ecuación que tenemos acá, ¿de qué nos habla? del ahorro. Tenemos que Del pensar que cada ahorro. un peso que nos aumenta en el sueldo, una parte la vamos a ahorrar y la otra la vamos a usar para consumir. Claro. Entonces, ¿cómo Entonces lo puedo sería escribir? O una sea, diferencia. C sería claro. 1 menos S. Bien, lo Digamos, vamos si a hablamos de escribir, espera. porcentaje. Vamos a escribirlo y después interpretamos eso que está diciendo ahí Francisco. Estamos hablando de la propensión marginal al consumo. O sea que sería al consumo lo vamos a llamar con la letra C, prima. ¿Bien? C prima, ¿a qué sería igual? Consumo marginal. Bien, pero ¿qué voy a escribir del otro lado de la expresión? Con lo que estaba diciendo Francisco. Ingreso Yo tengo la menos ecuación que ahorro. representa el ahorro, pero ahora quiero la del consumo. Podemos ver cuál es la del consumo marginal y después calcular la del consumo. 1 menos propensión marginal al ahorro. Exacto, 1 menos la propensión marginal al ahorro, que sería S', o lo que es lo mismo acá, es otra notación. Esto también lo podríamos llamar, en vez de diferencial de S con respecto a diferencial de I, lo podremos llamar también S' con respecto a I, ¿bien? Si les hace menos ruido así, lo podemos dejar así. Ese recuerden que es el ahorro. Bien, esperen que acá no sería así, porque eso me está indicando otra cosa. C' de I. Ahí está. Bueno, ahora, esta es la propensión marginal al consumo. Bien, pero ¿cómo podría, ¿cómo podría obtener la ecuación del consumo? Ah, bien, pero en la A nos pide marginal del consumo, o sea que tendríamos que reemplazar acá. ¿Qué voy a reemplazar? La función que está arriba. Exacto, vamos a reemplazar, vamos a copiar acá. Tengo C', acá lo quiero obtener de 81, ¿bien? Porque me está hablando de la propensión marginal al consumo, por eso puedo usar la derivada acá. 81 me va a quedar 1 menos S' de 81. O sea que tendría que calcular esto, tendría que reemplazar en S', en esta función que tenemos acá, al 81. Vamos a marcar esta para recordarla. Reemplazar el 81.000 millones, que solamente consideramos el 81, en S', ¿bien? En la función de la propensión marginal al ahorro. Y restársela a 1 para obtener la propensión marginal al consumo para 81.000
millones. Bien, lo vamos a reemplazar en GeoGebra. Vamos a abrir otro GeoGebra, así nos queda. Bien, tamaño de letra, 24, bien. Y nos vamos al cálculo simbólico. Vamos a agrandar acá. Bien, vamos a calcular. 1 menos, entre paréntesis vamos a poner 0.5 menos, paréntesis, tengo 1.8 dividido la raíz cúbica de 2 por i al cuadrado. Recuerden que ahí la raíz cúbica puedo buscar de qué forma escribir la raíz cúbica o si no, cómo lo puedo escribir como fracción. Como una potencia de una fracción, elevado a la 1/3. Acá puedo escribir elevado a la 1/3. Miren que voy a usar muchos paréntesis, así se entiende. 2 por, y acá en lugar de los ingresos tendríamos, fíjense que son los ingresos al cuadrado. O sea que tendríamos 81 al cuadrado. Vamos a ver bien, 1 menos 0.5 menos 1.8 sobre 2 por 81 al cuadrado elevado a la 1/3. Bien. Bueno, nos dio todo este valor que también lo podemos dejar de esa forma, lo podemos aproximar. Que nos da 0.58. ¿Qué significa? O podemos usar acá más decimales. Así tenemos unos decimales más. 0.5763. ¿Qué significa ese valor? Que cuando el ingreso es de 81 Sí. millones, Ujú. el ahorro ¿De dólares? Sí. ¿es en miles? En miles millones. Miles de millones de dólares, sí. De dólares. El ahorro. 5 millones. 5.700.000. Claro, voy a pasar de acá, me da 0,57, pero Sí, esto sí, es en miles de millones. ¿Qué tendría que hacer? Acá, claro, acá uso el 81, serían miles de millones, y acá Claro, sería 5 miles de millones. claro. Bien. O 5,8 podríamos usar, si lo redondeamos. 58. 5.000 millones, está bien, sí. Lo redondeamos a 5 o le podemos considerar el 8. 5,8. Bueno, entonces tendríamos ya ahí el primer apartado de la No sé, propensión marginal al consumo. Sí. ¿puedes repetir cómo quedaría la respuesta con ese número? Con el A resultado que ver, nos ¿alguien propone. le puede decir cómo sería la respuesta? Yo tengo que interpretarlo a ese valor. ¿Qué hacíamos recién para pasarlo a miles de millones? Acá el 81, fíjate que nosotros no reemplazamos por 81.000 millones, reemplazamos solo por 81. Entonces acá este 0,57 miles de millones, ¿qué sería? A ver. 576.300.000. Claro, porque piensen que si acá me daría 1, serían 1.000 millones. Y si me está dando un número menor a 1, 0,57, sería menor a 1.000. ¿Se entiende? O sea, si acá tuviera 1, si el resultado me diera 1, serían 1.000 millones. Pero es menos a miles de millones, o sea que me quedaría en millones, nada más. 500 millones. 576 millones. Son 5.800.000 576. aproximadamente. 500 millones. 576 o 58, 580 lo podemos usar. ¿Bien? Sí, profe, pero esa no era mi pregunta, sino que cuando el ingreso es de 81.000 millones de dólares, ¿qué Ah, pasa? la interpretación, sí. Claro, Bueno, ¿qué significa este valor que encontramos? Estos Hasta 500 es ahora la tasa de millones. crecimiento es el ahorro. del consumo.
La propensión marginal al consumo, estamos hablando. ¿Bien? Ojo que el ahorro es la función S, esta. O sea, si reemplazamos, si acá sacamos al 1, este sería el ahorro. ¿Bien? Pero tenemos 1 menos todo eso, que es el ahorro, y este sería de consumo. ¿Bien? Estamos calculando C', el consumo marginal. Bien, ¿a qué hace referencia con la marginalidad ahí? En el caso del consumo. Que cuando estamos en el margen de las 81.000 millones en el ingreso, un aumento en el ingreso de 1.000 millones, o sea, pasamos a 82.000 millones de dólares en el ingreso, el consumo Sí. aumenta 576 millones. Millones, exacto. Exacto. Bien, después podríamos graficar las funciones y comparar desde la gráfica si esos resultados están bien, cuáles son los resultados exactos, ¿bien? Pero ojo que este es el consumo, ¿bien? Bien, ¿alguna duda con esto o seguimos con la otra? Seguimos. La que sigue nos dice que determinemos la función de consumo si el ahorro es de 3.000 millones de dólares cuando el ingreso total nacional es de 24.000 millones. O sea que ahora necesitamos la función del consumo. Esta era la del consumo marginal, la propensión al consumo marginal. Y ahora necesitaríamos la del consumo. ¿Qué deberíamos hacer? Integrarlo. Integrar esta función. Bien. Entonces vamos a escribir C de I va a ser igual a la integral. Bien, recuerden que acá tendríamos la integral de todo esto, de 1 menos S'. ¿Y cómo puedo hacer? Como tengo una resta, sería lo mismo que la integral de 1 con respecto a qué voy a integrar. A ingreso. A los ingresos, ¿bien? Menos la integral, se cumple esta propiedad de que puedo restarlas a las integrales, de S'. ¿Y cuál era S'? Todo esto que teníamos acá. Con respecto a D de I. Bien, voy a integrar acá. ¿Cómo puedo integrar? Primero empecemos con la integral de 1 con respecto a D de I. ¿Cuál sería la integral de 1? I. I. Bien, porque estoy integrando con respecto a I. Entonces acá me quedaría I. I menos, y ahora tengo que integrar acá. ¿Cómo voy a integrar esto? También puedo calcular acá cuál es la integral de... ¿Cómo voy a hacer Primero, acá? podría ser, esta sería una integral por partes. Podríamos tomar por un lado el 0,5 y por otro el cociente. Sí, bien. Entonces hacemos la integral de 0,5 y ¿qué me quedaría? 0,5i. Bien, pero esperen que estoy pensando si esto no lo podemos acá escribir de otra forma para que me quede en una misma expresión. Porque estoy revisando y me parece que no era así. Quiero ver si esto lo podemos escribir. ¿Cómo? Claro, podría ser 1,8 por 2x a la menos 2 tercios. 1,8, ¿cómo? 1,8 por 2x. 2x a la menos 2 tercios. ¿Por qué? A ver. No sé, decía yo. Porque como está elevado a 2, se pone lo de adentro, y como está, se pone lo que está elevado, x, 2, y después está la raíz del cubo, y como está debajo de 1,8, A ver, es lo vamos a negativo. trabajar acá. Así nos queda más cómodo.
¿Cómo nos quedaría? ¿Cómo podemos escribir esta expresión de otra forma? Acá la raíz dijimos que lo podíamos escribir como, o sea, tengo el 0.5, que es lo mismo que un medio, y esto que lo puedo escribir, tengo menos, ¿qué tengo? 1/8 Podríamos separarlo. dividido 2i, lo vamos a separar así, ¿y cómo lo puedo elevar? ¿Elevado a qué? Ah, bien, acá el i se lo vamos a dejar porque la i lo podríamos dejar en el exponente, pero es solo para el cuadrado es solo para la i, no para todo. Entonces esto lo podríamos elevar a qué? ¿El cubo? 3. Bueno, al cubo. Pero no cambiaría la expresión, ¿o Pero no? si yo quiero sacar esto del 1/8, digamos, ¿cómo me quedaría? Podrías hacer, por un lado, poner el 1,8 Perdón, no es al multiplicando. cubo, sino... No, acá no es al cubo, es a la 1/3. Un tercio. Pero solo la expresión de abajo me va a quedar a la 1/3. Acá me va Claro, a quedar 1/3. claro. Pero, Vamos a escribir así, con el 1, como lo invertimos, y después le agregamos el 1.8. Acá sería 1/3, menos. Ah, no, está bien, es positivo. Entonces quedaría el 1/8 multiplicando. 1,8 multiplicando, digo. claro, y me quedaría acá el 1,8. 1.8. Creo que era Queda así. una A ver, déjenme bastante. revisar. Déjenme revisar un 1,8. ratito porque dejo de compartir un ratito, porque me parece que no se estaba considerando ese 0.5. Ya tenemos igual, profe, las respuestas habilitadas. Ah, ¿ya las tienen habilitadas? Bueno, igual me voy a fijar esto en las respuestas. Deme un segundo. Ah, ahí está, sí. Lo calculo acá. 1.8. Claro. A lo menos 1/3 escribe solamente el denominador. Claro, y queda. No te queda fraccionario. Claro. Pero después tengo que multiplicar el menos 9.5. Y acá hay un error también que transcribimos, que ahora me doy cuenta. Ahí sigo compartiendo. Miren, que acá estoy viendo, porque no debería quedarnos 2, sino que debería quedarnos 3, y dije, ¿por qué 3? Pero miremos la función y tenemos un 3. Acá, nos equivocamos acá cuando transcribimos. Acá era un 3 y al cuadrado, por lo tanto lo de GeoGebra también deberíamos considerar ahí un 3, que seguro puse un 2. Bien, acá, un 3. Bien, entonces va a cambiar ahí el valor, 0,57 nos da ahora. ¿Cuánto nos daba recién? Recién daba 57,63, ahora nos va a dar 0,56, que se podría redondear 57, 570 podríamos decir, o 566 millones. Bien, entonces esto va a cambiar lo que tenemos acá y lo que tenemos acá. Ahora sí. Lo que hace acá, en vez de escribirlo como 1, así como lo escribí yo, es directamente escribir 3 y al cuadrado. Y acá, como lo estoy invirtiendo, me quedaría la menos 1/3. ¿Bien? Y este multiplicado por 1.8. Bien, entonces acá me va a cambiar. ¿Cuánto me va a quedar? ¿Cómo puedo escribirlo ahora?
esperen que me genera duda este 1.8. El 18, el 1,8, profe, ¿o cuál? Ahí nosotros Lo vamos a escribir de ponemos este lado para que una quede primero constante. más prolijo. ¿Cómo? El 1,8 quedaría como una constante. Si nosotros Claro, bueno, pero sí, pero me hace ruido que acá está este un un medio. medio Se integraría y que no aparte. lo saca como una constante a un medio. Bueno, lo podemos hacer así. La Pero en un medio integral nos quedaría de un medio. Bien, acá nos quedaría por un lado la integral de un medio menos la integral de todo esto que tenemos acá, ¿bien? ¿Cuánto sería la integral de un medio? Voy a sacar esa constante, como dice Francisco, y me quedaría la integral de 1. ¿Cuánto es la integral de 1? Y. Bien, pero ¿ves? Eso es lo que no coincide con la respuesta. Menos, Pero, porque y ahí lo acá que tendría que haríamos integrar. sería integrar un medio aparte del resto de la función. Porque estaría sumando. Sí. Nosotros tenemos una ¿Cómo? resta dentro. Porque nosotros en el Sí, integrando tenemos una resta. sí. Ahí adentro también hay una integración por partes. Claro, o sea, puedo integrar por un lado, como hicimos recién, la integral de Claro, 1 menos la integral de la otra, puedo hacer la integral de un medio y la integral de este valor acá. ¿Qué me claro. quedaría? Puedo sacar como una constante al 1.8 1,8 integral de 3 y e al integrar 3 y al cuadrado. ¿Por qué lo escribo así con el menos? Vieron que yo había escrito un tercio acá. 1 sobre todo esto ahí no elevado a viene un tercio. formato de Pero la fracción. idea es que claro, pero la idea es que me quede como una potencia, ¿bien? Claro. Tengo una potencia, entonces ahora, ¿qué le puedo hacer? A este 3 al cuadrado, ¿qué pasa Aplicaría cuando integro sustitución. una potencia? ¿Podrías aplicar sustitución ahí o no? ¿O va sustituyendo? No, tengo una Adentro. potencia. ¿Cómo podría ser? ¿Qué le hago a la potencia? Sumo 1 y la divido por el nuevo exponente. Digamos, al exponente le sumo 1 Le sumo 1, entonces y acá me quedaría elevado dividiría a menos un tercio más 1, y lo hago todo esto dividido. dividido menos un tercio más 1 también. Que serían 2 tercios. Sí. Bien, no me lo considero como fracción ahí, pero me quedaría 2 tercios. Bien, y no nos olvidemos de sumarle qué cosa, una Una constante. constante. Bien, podemos usar C o como ya habíamos usado la C, vamos a usar K. Claro. Bien, todo esto lo voy a dejar acá más arriba, así seguimos desde acá. Bien, bueno, ¿cómo seguimos ahora? Tenemos que acomodar todo esto. Tenemos CI1 menos un medio I, y acá tenemos menos 1/8 por todo esto que está acá. Bien, acá podríamos acomodarlo como menos un tercio más 1, o sea, sería 1 menos un 2 tercio, tercios. ¿cuánto me da? 2 tercios. ¿Cómo? 2 tercios. 2 tercios. Bien, pero acá, Y, ahí pero es donde difiere el error. nosotros, Porque ¿saben qué está considerando este 2 acá? Este 2 lo puedo multiplicación de escribir como potencias, solamente acá, miren, así. ¿sería potencia otra potencia? Ah, no, esperen, yo me di cuenta del error. ¿Cómo? Francisco. Porque No, en ese caso estarías haciendo potencia claro, de potencia. bien, pero fíjense que la potencia, otra potencia, es solo para la I, no para el 3. O sea que si yo lo escribo así, estaría mal. Claro, claro. Es solamente para la I. Entonces tengo que dejar sola a la I. Y acá tengo que dejar al 3. ¿Se entiende? Claro, Acá entonces tengo el que nada 3 más la I. ¿Y qué hago con ese 3? quedaría pasado como constante, pero todavía está elevado el 3. Claro, pero me queda el cúbico, no lo puedo dividir acá por el 1/8. Porque si yo escribo esto no estaría bien, porque el menos 2 tercios es solamente para la I.
Claro, ese es el problema. Y el 3 tampoco lo puedo hacer dividido a 1/8 porque acá tengo la raíz cúbica. Sí. A ver. ¿Y el 3 se lo puede hacer dividido menos 2/3? El 3 dividido, Menos 2/3. ¿por qué? No, por lo que habíamos puesto después, que pusimos menos 1/3, digo 2/3, que pusimos menos 1/3 más 1 debajo. ¿Se lo puede dividir por eso? Acá. Claro, 3 dividido 2/3, que lo habíamos puesto después ahí. Sí. Ah. No. Sí, no. No, porque esta potencia, eso es lo que estaba diciendo, esta potencia afecta todo al 3 acá. Y si yo al 3 lo estoy dividiendo por otro número, no le estoy considerando la potencia esta. ¿Entiendes? Sí. A ver, bueno, vamos a la respuesta y comparamos. Acá tenemos, hasta acá íbamos bien. El primer renglón. 0,5, 1,8, 3 y al cuadrado elevado a la menos 1/3. Esto es lo que habíamos escrito antes, que teníamos así. Que es lo que integramos abajo. Así lo teníamos antes. ¿Bien? Nada más que, bueno, el 1/8 lo escribió como una fracción, pero es lo mismo, lo pueden dejar como fracción o como decimal. Ahora, nuestro problema está en qué pasa con este 3. Ahí está. Claro, Porque puedo aplicar, fíjense, puedo aplicar como ese exponente. Vieron que yo ahora les decía, el 3 no lo puedo dividir directamente por 2/3 porque le corresponde también la potencia. Y como a los dos le corresponde la potencia, la puedo distribuir. Se cumple la propiedad distributiva porque tengo un producto. O sea que puedo tener por un lado 3 la potencia. elevado, claro, 3 elevado a la menos 1/3 por i al cuadrado elevado a la menos 1/3 y ahí es potencia de otra potencia y me queda i elevado a la menos 2/3. ¿Se entiende? Vamos a procesar todo eso. Esto lo voy a borrar, así no se nos hace lío. Y lo seguimos desde acá. Me queda 1/8 por 3, esto también lo voy a borrar, después calculamos la integral, lo vamos a escribir ahora como la integral. Ecuación, la integral. Bien, acá tendríamos, en vez de escribir esta forma 3 i al cuadrado elevado a la menos 1/3, voy a hacer que 3 esté elevado a la menos 1/3 y por el otro lado i al cuadrado esté también elevado a la menos 1/3. ¿Y qué pasa cuando lo escribo de esta forma? Tengo dos potencias, tengo una potencia de otra potencia. se multiplican. Entonces se multiplican. Lo que puedo hacer ahí es 2 menos 2/3. Vamos a escribir directamente. I elevado a la menos 2/3. Bien, porque multiplico 2 por menos 1/3. Me queda menos 2/3. Bien, ahora sí resolvemos esa integral. Me quedaría acá igual. El 3 se Pero lo va a fíjense que acá no nos dio igual. Ah, 9 quintos es igual a 1,8. porque acá está, vieron que no aparece acá esta I, porque está integrando solamente a la S. ¿Bien? Claro, nosotros estamos haciendo la integral del consumo y ahí está hecho la integral del ahorro. Bien, exacto, solamente esto. ¿Pero no está ahí la integral del consumo? Determina la función de consumo si el ahorro es de 3.000 millones con el ingreso total nacional de 24.000 millones. Capaz que Bien, primero parte de esto, debe integrar primero el ahorro y después el ingreso. claro, pero después se lo va a agregar, porque fíjense, CI es la integral de 1, de I, perdón, que es lo que hicimos acá, y la integral de S. Y acá lo que hace es I, la integral de 1 es I, que es lo que habíamos calculado primero nosotros, y después se pone a integrar S por separado, y nosotros lo hicimos todos juntos.
Entonces me queda un medio, como teníamos acá, un medio i, 9 quintos, que sería el 1 octavo, y acá me queda 3 a la menos 1 tercio y i elevado a la menos 2 tercios. ¿Qué pasa? Esto también tendríamos una constante. Sale. Entonces hasta acá tendríamos todo igual. Bien, y nos quedaría como una constante 3 elevado a la menos 1 tercio. Sí. Por ahí. Y acá nos quedaría la integral, no me dejo copiar, la integral de i, insertar, la integral de i elevado a la menos 2 tercios. Bien, y ahora sí me queda resolver nada más esa integral. ¿Qué pasaba cuando estoy integrando una potencia? Es una integral inmediata. Bien, ¿y qué tendría que hacer? Sumar 1 al exponente primero. Y Bien, le sumo 1 al exponente, acá voy a borrar lo que es la integral. Entonces, ¿qué me va a quedar acá? Por i elevado a la menos 2 tercios más 1. 1 tercio. O sea, 1 menos 2 tercios, que sería 1 tercio. Voy a escribir así, porque si no, después no me lo va a dejar escribir. Y acá le voy a escribir elevado a la 1 tercio. Bien, y acá abajo, ¿qué me va a quedar? Y elevado a la 1 tercio sobre 1 tercio también. Dividir por 1 tercio es lo mismo que multiplicar por 3. Bien, sí, después lo puedo multiplicar por 3. Bueno, y ahora sí, no me olvido de la constante K o C. Como ya usamos C, acá usamos la K. Bueno, ahora es cuestión de acomodar ahí eso. Tendríamos acá 1 octavo por 3 elevado a la menos 1 tercio, que sería lo mismo que 1 tercio elevado a la 1 tercio, porque estoy invirtiendo, el menos invierte acá la fracción, y multiplicado por 3 este valor acá, que podría multiplicar por 3. ¿Bien? Puedo resolver todo eso, o directamente lo paso así en GeoGebra. Y tenemos que encontrar cuál es K. ¿Cómo podríamos encontrar el valor de la constante K? ¿Qué datos tenemos? Podemos deducir que cuando el ingreso sea 0, no se va a consumir nada. A ver, ¿qué datos teníamos? O dice algún... Determina función de consumo si el ahorro es de 3.000 Ah, millones cuando el ingreso total nacional es de 24.000 millones. O sea que nos dice que el ahorro tenemos un valor, un dato de referencia. Es de 3.000 millones cuando el ingreso es de 24. O sea que tendría que reemplazar en la función el 3.000 millones, el 3, para el ahorro, cuando el ingreso es de 24. ¿Cuál era la función de ahorro? $0,5 Acá, menos 1 sobre 8. la tenemos claro, dentro porque del consumo. claro, esta es la del ahorro marginal. ¿Bien? Entonces la S solamente sería la del ahorro. Y fíjense que nosotros acá lo habíamos separado. Acá. Aquí hicimos la integral esta. La integral menos la integral, no, la integral sin el menos. La integral de 0,5 por todo esto, menos todo esto. Esa sería la función de ahorro. Por eso, en las respuestas las hacen por separado y no todos juntos como lo hicimos acá. Porque no estaríamos considerando este menos. Bien, ese menos nos va a cambiar todo lo que tenemos acá. Tenemos que irlo entre Fíjense, paréntesis. en la integral de 1 que me quedó ahí, acá. Todo esto. Tendríamos que usar acá un paréntesis porque ese menos afectaría toda la función. ¿Bien? Entonces ahora solamente vamos a usar esta parte, que lo tuvimos como respuesta acá. Como no tocamos nada, acá sería esta, la respuesta. ¿Bien? Para encontrar el valor de K. Bien, fíjense que acá nos quedaba el 1 medio positivo. Porque este menos aparece de acá de la diferencia, no es que era... Porque
sería un poco complicado ahí despejar. Nos quedaría entonces un medio positivo por I, que sería la I ahora. En lugar de I, ¿qué voy a escribir? 24. ¿De cuántos eran los ingresos? Que teníamos el dato de que el ingreso era 24 y el ahorro de 3.000 millones. Sí. ¿Bien? O sea de que tengo 24 acá por 24 menos 1.8 por 3 elevado a la menos 1/3. Este paréntesis de acá, este es de acá, por paréntesis y, que sería 24 elevado a la 1/3. Vamos a paréntesis de acá, 24 elevado a la 1/3. Y todo eso dividido 1/3. Más, X. quiero ver ese paréntesis, ¿dónde es? Bien, es de ahí, todo eso sí. Más X, y todo eso ¿a qué tiene que ser igual? 3. Porque X va a ser la constante ahora, que es la incógnita, y todo eso tiene que ser igual a 3. ¿Cuánto nos debería dar antes de dar acá Enter? Analicemos lo que estamos calculando. 24, ¿a qué corresponde? El ingreso global. ¿A qué? Al ingreso total. Ingreso. ¿Y el 3? Al ahorro. Al ahorro. Al ahorro. Entonces, si el ingreso es de 24 y el ahorro es 3, ¿qué creen que nos debería dar el consumo? 21. 18. ¿Por qué 21? ¿Por qué 18? ¿Qué es lo que haría? ¿Cómo obtengo el consumo, habíamos dicho? El consumo es lo que, o sea, el ingreso menos el ahorro. Entonces, si ingresan Claro, 24, entonces si los ingresos son de si 24 ahorran millones, 3, es porque estoy gastando 21. sí, exacto. El consumo es 21. Sería tan simple así, pero vamos a lo matemático, crucemos los dedos y que todo esto nos tiene que dar 21. Y no nos dio 21. No porque A ver, esa función, o sea, nos da la constante. bien, acá estamos con la constante, 1.8, bien. Bueno, no ¿Qué nos estamos debería calculando dar cuánto es la 21 virtud. cuando evaluamos? Exacto. Ahora acá tenemos 1.8, lo podemos pasar fracción, que sabíamos que era 9 quintos. Tendríamos entonces más 9 quintos o 1.8. Bien. Esto sería entonces ahora la función del consumo. Y ahora sí podríamos verificar lo que les decía recién. ¿De cuánto debería ser el consumo si tengo 24? Bien, acá todo esto, lo único que le voy a cambiar es, vamos a resolver todo esto. ¿Cómo hacemos? Esperen. Acá me debería dar, si yo reemplazo, lo vamos a usar acá, por 1.8, ¿de cuánto sería el consumo? Estábamos viendo. ¿Y qué función tendríamos que usar? ¿Cuál era la función del consumo? La que está pintada en celeste. Bien, porque acá teníamos, pero tenemos que considerar la I. Yo la que cargué en GeoGebra es solamente la S, la de ahorro. O sea, acá tengo los ahorros, pero ahora yo tendría que considerar el consumo.
¿A cuánto va a ser el igual el consumo? Va a ser a los 21. ingresos, 24, menos todo esto. O sea, tendría que considerar acá el 24 menos un paréntesis que englobe todo esto. Y eso me tendría que dar... Espera. Porque ahora no queda, o sea, no, ahora no hay una Vamos constante a sacar acá el igual. Claro. Claro, porque no tengo una ecuación. Es solamente un cálculo. ¿Cuánto nos debería dar esto? 21. Ahí está, los 21. Porque todo esto es igual a 21. Igual acá estoy calculando el consumo, claro. Y 3 era el ahorro. Exactamente. Bien, Sí, sí, estoy sí. ahorrando 3. Volvemos a lo mismo, a la interpretación. Es un poco confuso porque son como a lo mejor conceptos nuevos de ahorro, se salió la vista. Acá, cálculo semanal. Estoy hablando de ahorro, de consumo, pero interpretamos que si tengo un ingreso de 24.000 millones y estoy ahorrando 3 millones, el consumo debería ser de 21, ¿bien? Entonces, con esta función, yo lo que estoy viendo es el consumo, ¿bien? Con un ingreso de 24, si reemplazo acá en I al 24, me debería dar que el consumo es de 21.000 millones. ¿Bien? ¿Se entendió? Era fácil también de corroborar interpretándolo, pero lo importante es ver que esa ecuación esté bien y que nos dé. Si acá me daría otro número, ahí tendría que haber un error acá en esta ecuación. Bueno, ¿alguna duda con este problema? El que sigue nos pregunta, nos pide que estimemos el consumo cuando el ingreso total nacional es de 81.000 millones. O sea que, ¿qué función voy a usar? Me está pidiendo el consumo cuando el ingreso es de 81.000 millones. Lo mismo que tenemos acá, nada más que en donde tengo el 24, que voy a cambiarlo por el 81. ¿Bien? ¿Se entiende? Esta es la función de consumo la que tenemos acá. Bien. Vamos a aproximar. Nos da 54,9. ¿Qué sería ese 54,9 entonces? ¿Qué significa? ¿Cómo lo puedo interpretar? ¿Es el inciso C, profe? Sí, nos pide que estimemos el consumo cuando el ingreso total nacional es de 81.000 millones de dólares. Claro, Recién sí. lo que hacíamos era controlar acá que esto nos tenía que dar 21 si reemplazamos por el 24. Y ahora reemplazamos por el 81, o sea que los ingresos son de 81.000 millones de dólares. ¿De cuánto sería el consumo si el ingreso es de 81.000 millones de dólares? Como me das 54,9, el consumo sería 54,9 mil millones, o lo que es lo mismo 54.900. Bien. Lo que hacemos es reemplazar en la función del consumo, que es la que calculamos recién. Y por último nos pide que realicemos un análisis de la información que brinda la función de ahorro total nacional, o sea, de que tengo que graficar esta función. Vamos a cargar acá en el software, que también puedo interpretar esos valores que estamos calculando recién, del 21, del 24, del 81, de forma gráfica. Acá nos va a quedar X menos un medio. Bien, acá hay un paréntesis de todo esto. Menos un medio por X. Bien. Acá atención a los paréntesis, porque si no, puede que el cálculo ahí nos dé mal. Medio X menos 1.8 por
3 elevado a la menos un tercio. Acá se lo voy a poner de acá, por paréntesis de acá del numerador, y que sería la x elevado a la un tercio, y todo eso dividido un tercio. Todo esto es el paréntesis de este término, más 1.8, y cierro el paréntesis de acá que era por el menos. Bien, ahí nos debería dar la función. Bueno, ¿qué puedo analizar? No sé si está bien, a ver. Archivo. No, vista algebraica. Corroboremos que esté bien esto. Ah, es la función de ahorro lo que nos pide. ¿Cuál es la función de ahorro? Total. La que no A tiene ver. el enlace. Es la derivada de la de arriba. No, La la integral de la de derivada, arriba. la integral de la de arriba, la integral Claro, de solamente esta parte. O sí. sea que no consideramos acá la x, porque esta x era porque integrábamos al 1. O sea que sacaríamos el paréntesis con el menos y la x. Esa sería la función. A ver, revisemos que esté bien. 1/2 por x menos 1/8 por 3 elevado a un tercio por x elevado a un tercio elevado a un tercio. Bien, la forma de controlar si tengo bien los paréntesis es de así, porque ahí si yo no puse un paréntesis, a lo mejor este un tercio me lo multiplica acá, o hay que ver bien cómo quedó. Bueno, vamos a acomodar un poquito esta gráfica. ¿Qué nos hablaba entonces? ¿Cómo puedo darle nombres a los ejes? ¿Qué tendría acá? En el eje X, la variable independiente, ¿cuál sería? El ingreso. Bueno, Los ingresos. En 1.000 millones de dólares. Bien, le estoy ingresando a la función los ingresos. Y la variable dependiente, ¿qué voy a obtener? Yo le doy los ingresos y obtengo, era la función de ahorro. ahorro. Ahorro total nacional. Los ingresos también le decía ingresos totales nacionales. Pero bueno, lo dejamos así como ingresos. Bien. Ah, y el ahorro también tendría que aclarar que es en 1.000 millones de dólares. Bien. Bueno, entonces, ¿qué información podemos interpretar de esta gráfica? Vamos a considerar solamente las cantidades acá positivas de los ingresos. ¿Y qué pasa con el ahorro? ¿Qué pasa? Veo que acá la función, analizo de forma matemática, la función de ingresos de ahorro es negativa desde el 0, un poquito más que el 0, no sé si ustedes lo llegan a ver, pero no está justo sobre el 0, un poquito más del 0, hasta aproximadamente 14, algo, 15. Y después la función es positiva y crece. Y crece cada vez más, podría ver esto que sigue creciendo, podría analizarla así a la gráfica y ver que sigue creciendo cada vez que los ingresos se hacen más altos. Ahora quiero escuchar de ustedes la interpretación económica de esta gráfica. ¿Qué estaría diciendo en el contexto del problema? ¿Qué puedo ver acá cuando la función es negativa, cuando la función es positiva? ¿Por qué la función crece? Acá en un principio decrece. Cuando la función ¿Cómo? toma valores negativos, ¿implicaría que la Sí. gente está reduciendo sus ahorros en pos de poder, digamos, O sea, mantener? me está diciendo de que los ahorros son cada vez más bajos acá cuando está Que la gente decreciendo. empieza a dejar de ahorrar, o sea, a sacar la plata de los ahorros, sería. Eh,
No, acá que tendrían ahorros en esta parte. ¿Como ahorros negativos? A ver, los ingresos, ¿estamos analizando el ahorro o el consumo? Esperen. El Estoy ahorro. consumiendo. Bien. Y acá los valores me dan negativos. Si yo lo paso a la función de consumo, tengo que estoy consumiendo 1 menos esa cantidad debería ser negativa. O sea, hasta acá estoy marcando de que ¿qué? De que los ahorros son negativos. ¿Qué serían los ahorros negativos? Que la gente se endeuda. Claro que debo plata. A ver, esperen. Claro, que no o sea, que tendría ahorros negativos, que no tendría ahorros y después empezaría a tener ahorros a partir de A 14, partir de algo, que 15. una vez que se superan, digamos, aproximadamente los 15.000 millones en ingreso nacional, la gente tiene la posibilidad de empezar a ahorrar. De ahorrar, exacto. Claro. Sí, acá, porque acá tendría ahorro, porque si no estaría hablando como, claro, de un ahorro negativo. Lo que Ah, me claro, hace no ruido tiene de ahorro. acá, Eso significa que no tiene lo- ahorro. claro, pero lo que me hace ruido es analizando el consumo. Yo me fui al consumo, me fui al tema de la pregunta. Pero si yo analizo el consumo, lo pensemos juntos. El consumo tenía los ingresos, porque era uno, el consumo marginal, entonces los ingresos eran I, ¿Cuál es la gráfica en la de...? acá, I. La del consumo lo podríamos hacer también. Bueno, pero analizando acá, ¿qué sería? De que los ingresos voy a tener, le voy a restar valores negativos. O sea que les Estaría estoy consumiendo más de lo que entra. sumando. Les estoy sumando los ahorros a los ingresos. ¿Eso sería el consumo? Eso me hace ruido. A ver, analicemos esto. A ver si lo puedo copiar. Y agrego solamente, vamos a sacar la f de x, y que sería la x menos todo esto. ¿Qué problema es este para ver lo que dice el trabajo? El 14. Ahí nos vamos acá. La gráfica está bien, lo tenemos acá abajo. Ahí está. Bien, ¿ven? Que eso es lo que me confunde, porque yo acá lo había leído al revés. Para un ingreso menos a los 0,12 mil millones de dólares, se lograría tener un ahorro total nacional. Ah, menos a los 0,12. Fíjense que acá, si yo le hago zoom. Esperen, saco este y después lo analizamos. Por eso dice 0, acá es menor. Ese pedacito, después del 0,1, ahí empiezan a ser negativos. En este pedacito, antes de 0,1 mil millones de dólares, o sea, de 1 millón de dólares, sería que tengo ahorros. Y después en esta parte no, que es lo que analizábamos recién. Acá tendría esos ahorros negativos, sería de que no tengo ahorros. Y después comenzaría a tener ahorros y cada vez más a medida que los ingresos crecen. Pero analicemos con la función de consumo, que eso es lo que me hacía ruido. ¿Qué puedo ver? Bien, el consumo es siempre positivo. Acá un detalle, fíjense esto, donde corta el eje X, en este caso los ingresos. A partir de 0,1 más o menos. En 0,1. ¿Qué significaría eso? Que el consumo a partir de 0,1 comienza a ser positivo. Claro, porque dedica el ingreso o el sueldo a consumir y no a ahorrar.
que el consumo sea negativo? ¿Esto? ¿O acá positivo? Como negativo. No, positivo, Cuando el es, consumo. cuando es positivo, claro, acá es Claro. positivo el consumo porque está ahorrando. Bien, igual no es en el mismo punto. Acá es 0,1 y este es un poquito después. Podríamos buscar la intersección, las raíces. Bien, bueno, igual este no lo pedí analizar, pero a mí me surgió la duda de también el consumo, que es algo que estuvimos hablando. Podríamos analizar también qué pasa con las marginales, con las derivadas, pero acá lo que nos pedía en el problema es solamente la del ahorro, ¿bien? ¿Qué pasa con los ahorros? Que durante cierto intervalo voy a tener ahorros positivos. Antes del 0,12, Podríamos decir que tenés un dominio restringido a la función. ¿sí? ¿Qué valores no vamos a considerar? Y yo lo consideraría entre 0,1 y 14,77. Bien, sí, pero igual esta parte negativa, pensé que me ibas a decir esto, porque acá también fíjense una parte negativa e No, no, incluso voy a no, encontrar pero otra tampoco no raíz. puedo tener ingreso Acá. negativo. Bien, porque ahí tendría ingresos negativos, pero esta parte de los ahorros negativos creo que sí me está dando cierta información. Podríamos restringir el dominio y dejar solamente esta partecita y esta, pero para analizar la gráfica sí me da información que los ahorros sean negativos. ¿Se entiende? O sea, yo restringo el dominio cuando no me sirve lo que estoy viendo en la gráfica. Por ejemplo, acá tendría que sacar esta parte de los ingresos negativos, porque no me sirve ver qué pasa para ingresos negativos, porque no tendría sentido. Entonces, solamente voy a considerar los valores positivos de los ingresos. Y acá podría restringir el dominio, pero si yo tengo que dar la información, si la tengo que comunicar, me parece que visualmente es mejor dejarlo para ver que en esta parte es negativa. ¿Se entiende? Claro, sí. Porque visualmente yo puedo decir, bueno, de acá, desde este punto, desde 0,12 hasta el punto C, 14,77, en ese intervalo no voy a tener ahorros. Entonces, visualmente creo que podría dejarse para analizarse, en vez de restringir el dominio. Pero sí, también podés hacerlo. Porque significa algo esos ahorros negativos. Que no tengo ahorros, ahí me puedo dar cuenta que no tengo ahorros. Bien, ¿alguna duda del problema? No, profe, se entendió. No, profe. Bueno, voy a dejar de compartir, así los veo. Bueno, disculpen que a lo mejor se hizo un poco más largo todo esto de que hay algunos problemitas de cálculo y de interpretación, porque bueno, es como que nos saca un poco de contexto con lo que veníamos trabajando, siempre ingreso marginal, costo marginal, ingresos y costos, y acá nos sacó con lo de consumos y ahorro. También podríamos investigar un poco más, yo de tarea, no solo se lo dejo de tarea a ustedes, sino mía también, me voy a poner a investigar sobre esa función, a ver qué encontramos en internet, para entender bien qué significa esa parte del consumo y de los ahorros, cuándo se necesita. A lo mejor ustedes lo pueden ver en alguna otra materia, pero bueno, en mi caso, entender para qué, en qué caso se aplica esas funciones. No sé si ustedes la vieron, la sintieron nombrar en otra materia. ¿No? Sí, Bueno, en economía. En economía ¿sí? vimos eso, sí, que el ingreso se divide en el ahorro y en el consumo. Bueno, veíamos Bien. la función marginal al ahorro y al consumo, eso sí lo vi. Bien. ¿Y cuándo la están cursando ahora o ya la cursaron el año pasado? El año pasado en el segundo semestre. Ah, bien. O sea, de que lo vieron antes en otra materia que acá. Pero bueno, necesitábamos, ¿pero vieron toda la parte de la integral o solamente tenían la función?
No, trabajamos con, digamos, con la parte marginal, decíamos que Sí. entonces la propensión marginal tanto al consumo como al ahorro eran valores entre 0 y 1. Entonces Y por ahí cada uno trabajábamos matemáticamente o algebraicamente, era con datos que teníamos que reemplazar en fórmulas, por lo general, más nada. Claro, solamente acá, por ejemplo, si tenés la función de ahorro, ¿cuánto sería el ahorro si los ingresos son de tanto? Bien, solamente cuestión de reemplazar. Bueno, ahora entienden de dónde vienen las fórmulas. Espero que se haya entendido, que haya quedado claro, y si no, cualquier consulta me lo dicen por privado y lo vemos. Pero ahora entienden, digamos, de dónde sale esa fórmula, de dónde viene, ahora que saben integrar. Bueno, ¿alguna duda? Cualquier cosa, la semana que viene voy a dar lugar a dudas del trabajo práctico 2 y del trabajo práctico 1, por ser antes del parcial. ¿Bien? Bueno, profe, Bueno, tengan buenas gracias noches por la o buenas tardes. clase. Nos Gracias, profe. vemos mañana en la clase teórica. Chao, Mañana. chao. Chao, profe, gracias.